Bueno, en este video voy a hacer una síntesis de lo que es corriente alterna. En general un tema que me gusta extenderme mucho más, pero bueno, dada la limitación de grabar pocos minutos que me permite el celular, confío en que hayan leído y mirado los videos de que les he mandado para que vean los textos. Y acá solamente voy a hacer una aclaración. ¿Eh? Partiendo del gráfico, este es el gráfico que resulta, por ejemplo, si yo hiciese una medición con un instrumento, ¿eh? Y midiera el voltaje por ejemplo, en un tomacorrientes, eh, en un instrumento de aguja, y vería que a medida que pasa el tiempo, el voltaje a partir de un momento de 0 voltios empieza a incrementarse en un valor hasta llegar a un máximo y luego decaería hasta volver a 0. Y luego empezaría a incrementar el voltaje, pero esta vez con signo opuesto, describiría la misma curva y volvería otra vez a 0. Por supuesto, esto es imaginario porque sucede tan rápido en un tomacorriente a una velocidad tan rápida que no lo podría ver con mis ojos tan rápido. Sí hay un instrumento que lo puede captar, que es el osciloscopio, pero con un tester no se puede hacer esto, porque esto pasa a una velocidad muy rápido en nuestro sistema. Este tiempo son 20 milisegundos, ms. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esto se repite indefinidamente mientras tenga provisión de la energía en mi casa. Bueno, lo importante que hayan visto cómo se genera, por qué les pasé los videos de cómo se genera la corriente alterna, es para entender justamente esta curva, esta forma de desarrollo de los valores de tensión a lo largo del tiempo. Este es un gráfico donde grafico voltaje en función del tiempo. Y acá lo importante es rescatar los valores fundamentales o los valores principales de la corriente alterna. ¿Qué son? Fíjense, puse un ciclo que dura 360 grados, es decir, acuérdense la generación, una vuelta del generador, en donde por la acción de los campos magnéticos va induciendo las corrientes en la bobina que gira dentro de ese campo magnético. Entonces con eso tengo una parte positiva de la onda y una parte negativa. Fíjense que se llaman semiciclo positivo y semiciclo negativo. Acá está la palabra. Voy a tener un valor máximo. En nuestras casas este valor máximo llega a 311 voltios. Voy a tener un valor eficaz. En nuestra casa son 220 voltios. Este valor eficaz es muy importante porque es el valor con el que nos vamos a manejar casi en el 90% de las circunstancias. Este es el valor que nos viene indicado cuando nosotros compramos un artefacto y dice 220 voltios, etcétera, etcétera. Los otros indicadores, ¿no? La frecuencia, la corriente, los watts. ¿Tá? Nunca hablamos nosotros de 311, solamente para aplicaciones de estudio y cuando tengo algún dispositivo que sí tiene que tener, observar este valor. Este es el valor que mide el tester. Si yo mido con el tester,
en un enchufe, en un tomacorriente, voy a medir 220 voltios. Bueno, después yo cuando hable del tester, en el video del tester, voy a aclarar por qué mide este valor, el tipo de tester que lo mide, etc. Fíjense también que este ciclo entero que dura 20 milisegundos, en un segundo se reproduce 50 veces. Lo que tengo un importante valor, que lo dejé para poner acá, que es la frecuencia. La famosa frecuencia, que son 50 ciclos por segundo, se abrevia SPS, ciclos por segundo. También se le llama HZ, que es la abreviado sería Hertz. Hertz es la unidad. Es la misma, Hertz es igual a CPS, y se abrevia HZ también. 50 hercios o 50 Hz, 50 ciclos por segundo, es lo mismo. ¿Tá? Eso es la famosa frecuencia. Es muy importante esto porque tiene un efecto fundamental sobre las cargas que no lo tienen en el caso de la corriente continua. En el caso de la corriente continua, si yo quisiera representarla en el gráfico, sería una línea continua, de un lado de la línea de cero, porque siempre es positiva, o puede ser negativa también, de acuerdo a cómo la mida, pero digamos que sería una línea recta que no varía, no tiene frecuencia, no tiene periodo, no tiene ciclo positivo o ciclo negativo, porque es un voltaje uniforme a través del tiempo, son 100 voltios y firme 100 voltios. Entonces sería una línea recta. Bueno, valor pico o valor máximo es lo mismo, ya lo expliqué, 311. También hay un valor pico a pico, que es la diferencia entre el pico negativo y el pico positivo. Es decir, es el doble del valor pico. Sería en nuestro caso, por ejemplo, 622 voltios. Vamos a ponerlo acá, 622 voltios. Es un valor teórico que sirve solamente en algunos casos que uno está trabajando con fuentes de alimentación y otro tipo de... nosotros generalmente no lo vamos a utilizar. Y una característica importante de nuestro sistema eléctrico es la forma de la onda, que es como se describe esta trayectoria de los voltajes a través del tiempo. En nuestro caso es una onda senoidal o senoide. ¿De dónde viene la palabra? De la función trigonométrica seno, que es cómo se proyecta el radio de la tensión sería sobre el eje horizontal, es decir, a medida que ese generador va dando vueltas, en cada ángulo va dando un valor de tensión conforme a la función trigonométrica seno. O sea, para 0 grados el seno es 0. Para 90 grados el seno es 1, por lo tanto el valor es máximo. Es una cuestión matemática que no corresponde a otra materia. Para nosotros lo importante es la forma de esta onda, que es senoidal. ¿Por qué es importante? Porque no todas las corrientes alternas son senoidales. En el caso de la corriente eléctrica domiciliaria es senoidal, pero hay ámbitos más ligados, por ejemplo, a la electrónica industrial, puede ser al ámbito de las señales, que esta forma de onda puede ser triangular, puede ser cuadrada, puede ser diente de sierra, etc. A nosotros
vamos a trabajar con esta forma de onda. De esta forma de onda depende los valores, la relación entre los valores máximo y el eficaz. Para nosotros, el valor eficaz, o RMS en inglés, pues lo puse acá porque en inglés lo van a ver RMS, es lo mismo, es igual al valor máximo dividido la raíz cuadrada de 2, o lo que es lo mismo, valor máximo por 0,707. Entonces, si usted multiplica 311 voltios, que es el valor máximo, por 0,707, nos da 220 voltios. El valor eficaz es el importante para nosotros y es el que mide el tester, tanto en tensión como en corriente. ¿Y qué significa el valor eficaz? Bueno, el valor eficaz de una tensión es un valor comparable a un valor de corriente continua. ¿Qué quiere decir comparable? Si yo le aplico esta tensión a una lámpara de filamento, la lámpara va a iluminar con una intensidad de luz igual que si pongo a la lámpara una tensión continua de este nivel, 220 voltios. Yo no me voy a dar cuenta, iluminan las dos iguales. Entonces, por eso se llama al valor eficaz un valor que produce un efecto sobre la carga, o sea, una disipación de energía sobre la carga, similar a una tensión continua o un valor continuo de ese voltaje que uno le llamó eficaz. ¿Tá? Es un concepto el más difícil de entender y lo vamos a volver a repasar. Está en la documentación que les envié. Bueno, voy a cortar ahora porque no va a alcanzar si no.